Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con la realización de Sanji. Me lo habían pedido mucho, mucho, mucho. Ya vamos bien avanzadas con la colección aquí en el canal. Ya tenemos a Luffy, búsquenlo, aquí de todas maneras van a aparecer tarjetitas para que vayan directo a los tutoriales de Luffy. Ya tenemos a Zoro, que quedó hermosísimo nuestro Zoro, y ya hicimos a Nami también, así es que avancen con su colección, que sigue uno de los que más me han pedido, que es Sanji. Ya vieron que padrísimo quedó, así es que en este tutorial va a quedar tal y como lo vieron como lo están viendo en la imagen, perdón. Como siempre, quiero pedirles su apoyo con su suscripción. Les lleva un segundo suscribirse y es gratis, gratis, gratis. Apóyenme también con su like. Esas dos acciones nos ayudan a que el algoritmo de YouTube nos muestre con más personas y el canal crezca rápido, rápido, rápido. Yo les agradezco porque las suscripciones han estado subiendo de una manera increíble. También quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal que me han apoyado durante mucho tiempo. Ellos son Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Marta Tavares y Canal Luco. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, vamos a comenzar con la realización de los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Envolvemos el dedo como formando una especie de cruz y formamos una cadenita. Una vez que hicimos el anillo mágico, vamos a realizar dentro de él 6 puntos bajos. 1, 2, 3, vamos por el siguiente, 4, 5, déjenme ajustar un poquito mi anillito mágico, aquí vamos por el quinto, y 6. Este sería el último punto bajo. Ya que hicieron esos 6 puntos bajos, vamos a cerrar perfectamente nuestro anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto que hicimos en la vuelta número 1. Muy bien, y aquí vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va un punto y allí mismo voy a hacer un punto más. Así se hacen los aumentos. Ya hice aquí mi primer aumento. Voy a hacer lo mismo durante toda la vuelta, finalizando la vuelta con 12 puntos. Ya terminé, déjenme cerrar bien mi anillo mágico y de las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada una de esas vueltas. Vamos a la vuelta número 6. Antes de comenzar esa vuelta vamos a hacer un cambio de color. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo finalizamos con el nuevo color, tal y como vieron en la imagen. Entonces, vamos a ir perdiendo estas hebritas que nos sobraron aquí, la que corté porque ya corté la hebra de color carne y la que nos sobra de color verde. Y ahora sí, en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. Entro en el punto, paso las hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos aquí un punto bajo. Vamos a hacer ahora una disminución. Vamos a entrar solo en el bucle delantero del punto siguiente. Así vean. Si ustedes se dan cuenta, y también el bucle delantero del punto siguiente. Déjenme regreso. Si ustedes se dan cuenta, cada punto consta de 2 hebras. Aquí se ve muy, muy bien, miren. Cada punto consta de 2 hebras. Para hacer nuestras disminuciones, solo vamos a tomar las hebras frontales. Aquí, la hebra de enfrente del siguiente punto y la hebra de enfrente del siguiente punto, y aquí voy a hacer un punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Hacemos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos bajos.
Seguimos vuelta número 7. En esta vuelta vamos a realizar, ya tomando el punto completo como lo hacemos normalmente, vamos a hacer un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta con 8 puntos. No olviden, amigas, siempre deben marcar su primer punto. Muy bien, seguimos ahora con la vuelta número 8, en la que vamos nuevamente a hacer un cambio de color. El último paso del último punto de la vuelta anterior lo vamos a realizar con negro. Cortamos la hebra de color verde y ahora sí vamos a comenzar la siguiente vuelta. La siguiente vuelta va a ser trabajada toda en bucle delantero. Ajustamos bien nuestras hebras, las cuales vamos a ir perdiendo conforme vayamos avanzando. Y miren, en lugar de tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebrita de adelante. Solo el buclecito de adelante del punto. Y van a hacer un punto bajo. Pero antes de hacer el punto, déjenme regresarme porque tenemos que ir perdiendo esas hebritas conforme vayamos avanzando. Entonces, en lugar de entrar en todo el punto, entramos solo en el bucle delantero. Las hebras que tenemos aquí, la negra y la verde, las pasamos hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. De esta manera vamos a ir perdiendo estas dos hebras. Y ahora sí hacemos nuestro punto bajo en bucle delantero. Nos vamos al siguiente punto, tomamos solo el buclecito delantero y pasamos las hebras hacia adelante para irlas perdiendo. Y así vamos a hacer toda la vuelta, terminando la vuelta con 8 puntos. De las vueltas 9 a la 20 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos, pero ya vamos a tomar los puntos completos. A partir de esta vuelta número 9 ya trabajaremos en puntos completos. Voy a realizarlo. Terminé. Cuando hayan finalizado ustedes también, nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Vamos a apretar bien fuerte este último punto y podemos cortar la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, es tomar el limpiapipas que les pedí y vamos a medir el tamaño del bracito. Ya que lo tengan medido ligeramente más pequeño que el bracito, cortan el sobrante del limpiapipas, reservan ese sobrante porque con ese vamos a articular el otro bracito. Y rellenamos de esta manera, vean. Ahí quedó bien rellenito el bracito. Así habríamos finalizado. Miren, ese rellenar con limpiapipas nos va a ayudar a dar movimiento al bracito. Hacemos otro bracito exactamente igual, pero los vamos a reservar, no los vamos a usar por ahora, pero es importante comenzar por los bracitos. Vamos ahora a realizar el cuerpo empezando por las piernitas. Realizamos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico estaríamos realizando 6 puntos bajos, tal y como lo hicimos en los bracitos. Aquí tengo ya mi anillo mágico, voy avanzando con los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Finalizando estos, cerramos el anillo mágico, nos vamos a ubicar en el primer puntito. Y vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos y estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Repito, vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en los bracitos. Sé que no se nota mucho, el negro es muy difícil que se note en la cámara, pero ya hicimos los bracitos, así es que esto ya no nos va a costar ningún trabajo. Lo realizo. Seguimos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Amigas, acuérdense que siempre deben marcar su primer punto. Yo tengo la mala costumbre que en las vueltas 1 y 2 nunca marco. A partir de la vuelta 3 empiezo a marcar, pero por favor marquen
porque si no se van a perder fácilmente. Marcan su primer punto y ahora vamos a realizar un aumento y estaríamos terminando esta que es la vuelta número 3 con 18 puntos bajos. Después nos vamos a la vuelta número 4 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero vamos a trabajar en bucle trasero. Ya trabajamos en bucle delantero, ahora nos toca en bucle trasero. Ya sabemos que nuestro punto consta de 2 hebras, ahora solo vamos a trabajar en la hebra de atrás del punto. Y haremos así un punto en cada punto. Y en la vuelta número 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos, pero esta vuelta número 6 ya la vamos a trabajar tomando el punto completo. Trabajaremos como lo hacemos normalmente. Vamos a realizar la vuelta número 7 en la que haremos 6 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 18 puntos. Antes de continuar, vamos a colocar la moneda que les pedí en la lista de materiales, o si decidieron utilizar un plástico, este es el momento en que corten el plástico del tamaño que les haya quedado la suelita y lo coloquen dentro de el piecito. Y en la vuelta número 8 vamos a realizar 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. Miren, aquí les digo, vamos a articular a Sanji. Tengo un video en específico en el que les enseño cómo articular los personajes de nuestros personajes de animes. Las voy a invitar a que vayan a ver este video. Aquí les voy a dejar la tarjetita para que lo articulen. Deben de cortar su alambre de 24 centímetros y seguir las instrucciones del video. Si no quieren articular sus personajes, está bien, no pasa nada. Pero sí es muy importante que coloquen, si no lo van a articular, un soporte que abarque desde la mayor parte del cuerpo, desde la unión de piernitas y la mayor parte de la cabeza. Ese soporte puede ser perfectamente un palito de madera o puede ser una barra de silicón como esta. Hay barras de silicón gruesa y delgada. Esta es una barra delgada de silicón. Esta les puede servir perfectamente para articular el cuello de su muñequito y no se les vaya de lado si es que no quieren articular con alambre. Y vamos a realizar de las vueltas 9 a la 24 un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 14 puntos bajos. Vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor. Así estaría terminada la primer piernita. Cuando la hayan finalizado, simplemente se van al siguiente punto y hacen un punto deslizado. Ahí se me zafó. Ahorita les explico qué onda con ese marcador. Y hacemos aquí nuestro puntito deslizado, aprietan fuerte y cortan la hebra. No sería necesario dejar hebra larga y así nos quedaría la primer pierna. Pero esta que estoy realizando es la segunda pierna, así es que aquí no voy a hacer punto deslizado. Me voy a seguir haciendo puntos hasta donde está esa marca. Esa marca que indica el punto donde voy a hacer la unión de piernitas. Van a tomar la pierna del personaje de esta forma, mirando hacia el frente, y van a aplastarlo para que se marque este punto, que es el punto que yo necesito para unir una pierna con la otra y me queden bien derechitas y no me queden chuecas. Ubicamos este centro del piecito, aplastamos y miren, aquí nos va a marcar perfectamente el punto en el que vamos a unir con la otra pierna. Entonces, como yo acabé prácticamente del otro lado, voy a hacer los puntos necesarios hasta llegar a la marca que acabo de colocar. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer el último punto, el número 6, justo en la marca que coloqué. No se preocupen si ustedes que tienen que hacer un punto más, un punto menos, no pasa nada. Muy bien, entonces ya que llegué aquí, a donde tenía mi marca, voy a realizar 2 cadenas.
Muy bien, flojitas para que no les cueste trabajo cuando tengamos más adelante que trabajar en ellas. Y vamos a presentar las dos piernitas de esta forma, miren. Entonces voy a tomar la primer pierna que hice y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a aplastar para ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Es que se sale el relleno y se nota mucho con el color negro, amigas. Retoman la labor y en donde les haya marcado la mitad, donde les haya marcado el punto central, allí vamos a entrar, ¿vieron? Vamos a acomodar nuestras hebras. No se preocupen por los alambres, estorban menos de lo que parece. Pero ya saben, si no quieren articular no pasa nada. Entonces aquí vamos a ir perdiendo conforme vayamos avanzando el sobrante de la hebra de la primer pierna que hicimos, y allí donde entramos vamos a comenzar haciendo puntos bajos, justo donde entramos, y vamos a hacer los 14 puntos bajos que corresponden a esta primer pierna. Ya realicé esos 14 puntos bajos. Miren, me estoy encontrando ahora con las dos cadenas que hicimos de unión. Entonces, vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Hicimos dos, entonces aquí va mi primer punto bajo. Y en la siguiente cadena también hago otro punto bajo. Quiero que observen bien cómo entro como por de abajo hacia arriba, para que no se les dificulte hacer estas dos cadenas. Y voy a hacer ahora los 14 puntos bajos que corresponden a esta otra pierna. Ya realicé esos 14 puntos bajos, estoy ubicada nuevamente en las dos cadenas de unión, pero del otro lado, y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Así habríamos terminado así habríamos terminado esta que es la vuelta número 25, que corresponde a unión de piernitas con 32 puntos bajos, amigas. Ay, miren, aquí hay una hebra. Es la hebrita que sobraba de la primer piernita. Cortamos esa hebrita que está allí que se ve fea. Y en la vuelta 26 haremos 32 puntos bajos en la vuelta. Vuelta 27, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos, y en la vuelta número 28 realizaremos 30 puntos bajos. Muy bien, vuelta 29 vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento, aquí vamos a hacer aumentos, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos, y vuelta 30, 32 puntos bajos. Muy bien, vuelta 31, 7 puntos bajos y un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos. Antes de continuar, vamos a acomodar nuestros alambres. Vean, a la misma altura donde vamos ahorita voy a colocar mi dedo pulgar, y esa va a ser la marca para doblar el alambre hacia afuera. Lo mismo voy a hacer con el de la otra pierna. Muy bien. Ya que hicimos esto, ahora vamos a ubicar el centro del cuerpecito, el centro de las piernitas, y ahora vamos a doblar de la misma forma pero hacia arriba. Y hacemos lo mismo con el otro alambrito. Ubicamos el centro de la piernita y doblamos hacia arriba. Ya que hicimos esto, lo único que vamos a hacer es entrelazar los dos alambres. Les recuerdo que busquen en el canal cómo articular personajes de amigurumis, y allí pueden ver cómo articularlo si así lo desean. Y miren, ya nada más doblamos, acomodamos muy bien nuestros alambritos, y así habrá quedado articulado ya, más bien habrá quedado bien doblado esta parte de los alambres. Lo que vamos a hacer ahora es hacer cambio de color. Deshice el último punto que había realizado. Ya corté la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar. Y con ese último punto que deshice lo terminé con hebra de color verde. Ya sabemos hacer cambios de color. Entonces, esta vuelta 32 la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Comenzaremos haciendo 8 puntos bajos. Recuerden, en lugar de tomar el punto completo, solo tomaríamos la hebra de atrás.
solo la hebra de atrás del punto. Pasamos la hebra verde y la hebra negra que nos sobran aquí hacia adelante y aquí vamos a comenzar a hacer nuestros puntos bajos. Vamos a realizar 8. 1, bucle trasero, hebras hacia adelante, 2 y así hasta realizar 8 puntos. Ya los realicé. Quería llegar a este punto para decirles cómo haremos la disminución en bucle trasero. Entramos al bucle trasero y hacemos un punto bajo sin terminar. Siguiente bucle trasero, punto bajo sin terminar. Nos quedarían estas 3 hebras. Tejemos esas 3 hebras juntas y así hacemos nuestra disminución. Después hacemos 15 puntos bajos, una disminución en bucle trasero, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Muy bien, vamos ahora a trabajar ya en puntos completos. Vamos a hacer en la vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Recuerden, ya trabajamos con el punto completo y en la vuelta 34 haremos 30 puntos. Así es como vamos hasta ahorita. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos y vuelta 36, 28 puntos. Vayan rellenando, por favor, conforme vayamos avanzando, el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos y en la vuelta 38 haremos 26 puntos. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos y vueltas 40 y 41 haremos 24 puntos en cada una de esas vueltas. Seguimos. Vuelta 42, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos y vuelta 43, 22 puntos bajos. Seguimos adelante. Aquí ya comencé la vuelta número 44 haciendo 6 puntos bajos. Vamos ahora a esta vuelta es de unión de brazos, así es que vamos a tomar cualquiera de los bracitos que hicimos, tratando de que la unión de colores o el cambio de colores quede hacia el cuerpo de nuestro Sanji para que se note lo menos posible. Una vez que hayan ubicado en qué punto tienen que trabajar para que los puntos queden hacia el cuerpo de Sanji, vieron que no solté la labor, allí sigo yo con la hebra de color verde. Voy a entrar entonces aquí en el punto correspondiente de la parte interna del bracito, vean, hacia la parte externa. Y sin soltar mi labor, como les decía, voy a ubicar el siguiente punto en el que me toque trabajar del cuerpo, que sería y aquí voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo de Sanji. Muy bien, y aquí hacemos un punto bajo. Así quedaría ubicado con un puntito o unido con un puntito el bracito. Nos vamos al siguiente punto del brazo. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo. Ubiquen bien en qué punto les toca y hacemos nuevamente un punto bajo, atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Y hacemos aquí nuestro punto bajo. Vamos a hacer lo mismo por tercera vez. Nos vamos al siguiente punto del bracito, al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Siempre de día y cerca de una ventana, amigas, cuando trabajamos en negro, Muy bien. Así es como quedó el bracito, vean cómo está bien ubicado en la parte lateral del cuerpo. Vamos a realizar ahora 9 puntos que corresponden a la parte de enfrente del cuerpo. Ya los realicé, vean. Voy a tomar ahora el otro bracito, vean cómo va quedando. Entonces, tomando el otro bracito y tratando de que la unión de colores quede hacia el cuerpo de Sanji,
Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro bracito. Ubicamos el punto correspondiente, entramos de adentro hacia afuera y vamos a hacer aquí un punto bajo, recorriéndonos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpecito. Esto ya lo hicimos, así es que aquí ya va a ser mucho más fácil. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Amigas, me salí de foquito, una disculpa, pero ya lo hicimos en el otro bracito, aquí ya no nos tiene por qué resultar difícil. Entonces hacemos la última unión con el tercer punto, tejiendo tanto brazo como cuerpo haciendo un punto bajo. Una vez que hicimos esto nos va a sobrar un punto al final. Realizamos ese último punto bajo y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Siempre me preguntan por qué terminamos con tantos puntos, así es que se los voy a explicar cada vez que hagamos este tipo de proyectos. No se preocupen. Miren, vamos a recordar, vayan rellenando por favor, que cada vez se hace más pequeño el espacio. Muy bien, vamos a recordar que cada uno de los bracitos constaba de 8 puntos. Pero de esos 8 puntos que constaba, utilizamos 3 puntos para unir el brazo al cuerpo. Muy bien, entonces este bracito ya no va a ser de 8 puntos porque utilizamos 3 aquí para unirlo al cuerpo. Los 3 puntos del brazo y los 3 puntos del cuerpo se van a quedar perdidos allá adentro. En ellos ya no vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en este contorno, vean, aquí, 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 aquí en el bracito y en este puntito que nos sobró al final. Entonces, si recuerdan, comenzamos aquí haciendo 6 puntos bajos, más los 5 puntos que nos quedaron del bracito serían 11, más 9 que hicimos aquí enfrente serían 20, 5 del otro bracito 25 y uno que nos quedó al final serían 26 puntos. Muy bien, vamos aquí a hacer en el último punto un cambio de color a color carne. Y lo que vamos a hacer a continuación es trabajar en bucle trasero. Por favor, vamos a poner mucha atención porque algunos puntos los vamos a trabajar en bucle trasero y otros en punto normal. Todos estos puntos en verde los trabajaremos en bucle trasero. Vamos a comenzar haciendo una disminución. Ya sabemos cómo hacer las disminuciones. Vamos a tratar de ir perdiendo estas hebritas, pero si se les complica, ustedes hagan nudito allá atrás y allá atrás que queden esas hebras. Hacemos un punto bajo sin terminar. Nos vamos al siguiente bucle trasero. Entramos al bucle trasero, así. Pasamos las hebras hacia adelante y aquí hacemos un punto bajo. Pero ahora sí lo vamos a terminar, amigas. Esta sería nuestra disminución. Nos quedan 3 puntos y los realizamos. Ya habíamos hecho disminuciones en bucle trasero. Ahora vamos a hacer otros 4 puntos en bucle trasero. Aquí nos vamos a ir de la mano, amigas, para que no queden dudas. Aquí vamos a hacer, ay, amigas, 1, bucle trasero 2, pasamos las hebras hacia adelante para irlas perdiendo. Muy bien. Un bucle trasero. Voy a cortarlas de una vez, amigas. Ya estorban demasiado y ya las perdimos lo suficiente. Ya no se van a deshacer. Si decidieron hacer un nudito allá atrás, está muy bien. Entonces aquí otra vez en el bucle trasero 3 puntos y nos falta 1. Entonces comenzamos con una disminución y 4 puntos bajos en bucle trasero. Aquí se nos presenta el bracito. Recuerdan que son 5 puntos de cada brazo. En este bracito vamos a trabajar los puntos completos. Vamos a hacer 5 puntos en lo que corresponde al bracito. Muy bien. Repito, aquí en el bracito estaríamos trabajando con los puntos completos. Aquí ya nada más me falta un punto en el bracito. Una vez que hicimos estos puntos, entramos de nuevo a la parte verde de la labor. En ella vamos a trabajar en bucle trasero. Vamos a comenzar haciendo una disminución. Ya sabemos, punto bajo sin terminar,
Siguiente punto, punto bajo, y aquí sí vamos a terminar tejiendo estos 3 puntos que nos quedaron en el crochet. Muy bien, ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Esto sería hasta finalizar la parte verde de nuestra labor. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Todo esto en bucle trasero. Muy bien. Nos estaríamos encontrando aquí ahora con el bracito. Aquí vamos a hacer 5 puntos bajos, pero tomando los puntos completos del brazo. 1, aquí ya no en bucle trasero, aquí ya normalmente. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien. Si recuerdan, al final nos sobraba un punto. Vamos a trabajar ese punto también en bucle trasero. Miren, aquí está este puntito. Y esta vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Muy bien. Voy a pedirles que no se olviden de ir rellenando porque cada vez se hace más y más pequeño el espacio. Estos buclecitos que nos quedaron libres aquí abajo nos van a servir para hacer la camisita de Sanji más adelante. Es por eso que esos puntos los trabajamos en bucle trasero. En la vuelta 46 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Ya trabajando con los puntos completos a partir de la vuelta 46. Vuelta 47, 9 disminuciones, terminando la vuelta con 9 puntos bajos, y vueltas 48 a las 50, un punto en cada punto, terminando la vuelta 50 con 49 puntos. Muy bien, así es como nos está quedando, amigas. Vamos a realizar ahora la camisita. Me falta hacer una vuelta del cuello, por si lo ven muy pequeño, me falta hacer una vuelta del cuello porque originalmente solo íbamos a hacer en el cuello 2 vueltas, pero ya al realizar la camisita quedaría muy pequeño, entonces por eso decidí hacer una vuelta más que en este momento del video no he realizado. Me falta una vuelta en el cuello. Muy bien, entonces vamos a entrar aquí. ¿Se acuerdan de ese puntito que nos quedaba al final en la parte de atrás? Allí vamos a entrar en ese punto y vamos a hacer una cadenita, y allí mismo vamos a comenzar haciendo puntos bajos. 1, nos vamos al siguiente bucle que nos quedó aquí libre. 2, siguiente bucle, vamos perdiendo la hebra verde. 3, déjenme jalar mi hebra, amigas y amigos. 1 más. 4, 1 más. 5, aquí sí prefiero irme de la mano con ustedes para que no queden dudas, amigas. Ya voy a cortar esta hebra verde, ya la perdimos lo suficiente para que ya no nos estorbe. Punto número 6 y hacemos el punto número 7. Aquí trabajando en los buclecitos que nos quedaron libres. Aquí vamos a hacer cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 3 vueltas de 7 puntos bajos. Cada vez que terminen una vuelta, hacen cadena, giran la labor y vuelven a empezar. Y así hasta realizar esas 4 vueltas de 7 puntos bajos. Cuando hayan finalizado todas las vueltas, amigas, cadena, giran la labor, empiezan una nueva vuelta. Al final hacen una cadena para fijar y cortan la hebra. Aquí ya terminé, miren. Allí está la parte trasera de la camisa de Sanji, vean. Vamos ahora a hacer la parte de enfrente de la camisa de Sanji. Aquí enfrente teníamos 9 puntitos, amigas. Entonces,
Vamos a entrar en este que está aquí como perdido, miren, ubíquenlo bien, no se les vaya a perder. En ese vamos a comenzar. Introducimos nuestra hebra de color verde en ese punto que apenas si se notaba. Vamos a acomodarnos para comenzar aquí a trabajar. Sostengan con su dedo pulgar la hebra verde para que no se les vaya a soltar en este primer punto y hacemos una cadena. Y en el mismo punto vamos a entrar haciendo un punto bajo. Aprovechamos para ir perdiendo la hebra verde. Muy bien. Siguiente punto, punto bajo. Ajusten bien, amigas. Siento que se aflojó un poquitito. Muy bien. Siguiente punto, punto bajo sería el segundo. Vamos a hacer uno más que sería el número 3. ¡Ay, no quiere entrar! Muy bien, hacemos el número 3. Y ahora hacemos el número 4. Ay, amiga, se niega por completo. Ahí está el número 4. Creo que ya voy a cortar la hebra verde. Aquí ya no la necesitamos perder más, ya es suficiente. Y ya sabemos lo que hacemos al final de la vuelta. Cadena y vamos aquí a girar nuestra labor. Y en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo una disminución. Nos saltamos el primer puntito y hasta el que sigue hacemos un punto bajo. Así sería la primer disminución y después hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta vuelta la estaríamos terminando con 3 puntos bajos. Ahí está, amigas. Muy bien. Cadena, giramos la labor y en la vuelta número 3 vamos a realizar 3 puntos bajos. Déjenme acomodarme nuevamente. Aquí hay que tener paciencia, no porque sea difícil, sino porque estamos dejando ahí en espera las hebras de color carne con la que vamos a hacer la cabeza más adelante. Entonces aquí cadena, giramos la labor y en esta vuelta realizaremos 3 puntos bajos. Llevo 2 y uno más. Ya sabemos aquí, cadena, giramos la labor y en la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo una disminución. Nos saltamos el primer puntito y en el que sigue hacemos un punto bajo. Nos va a sobrar un punto y ahí vamos a realizar un punto bajo. Y eso es todo, amigas. Estaríamos terminando esta parte delantera con 2 puntitos. Cadena y fíjense que yo dejé hebras cortas en cualquiera de estas dos partes. Dejen hebra larga, no mucho porque solo vamos a hacer 2 puntitos para coser esta parte a la parte de atrás. Dejen hebra y van a unir la parte de atrás con la de adelante con dos puntaditas con su aguja lanera. Ahora vamos a hacer la otra parte. Aquí nos va a quedar un punto, lo dejamos pendiente este punto, vean. Aquí y nos vamos al que sigue. Ese punto lo dejamos pendiente por ahora. Y vamos ahí a introducir nuestra hebrita de color verde. Muy bien. Aquí la tengo ya. Entramos de esta manera y vamos a hacer aquí una cadenita. Y a partir de ese punto vamos a realizar 4 puntos bajos. Aquí va 1, 2, siguiente punto 3, aquí creo que ya no me cuesta tantísimo trabajo como del otro lado. 3 y 4 puntos bajos. Aquí está. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Voy a cortar esta hebra que fui perdiendo conforme fui avanzando. Se me deshizo, amigas. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a hacer el último. 4 puntos bajos, amigas. Es que yo tengo la cámara, tengo las hebras, tengo todo esto, pero a ustedes no se les va a dificultar tanto, amigas. Mi cámara está muy cerquita de mis manos.
No es pretexto, pero es verdad. Muy bien, retomo mi labor. Ya saben que aquí hacemos cadena y giramos la labor. Aquí, cadena, giramos la labor y en la vuelta número 2 comenzaremos haciendo 2 puntos bajos. Mucha paciencia, amigas, porque se hace súper rápido, súper fácil, pero sí, tenemos aquí que estar girando constantemente. Entonces aquí hacemos 2 puntos bajos y en el siguiente hacemos una disminución. Nos saltamos el siguiente punto y hasta el que sigue vamos a realizar nuestro punto bajo. Ahí está. Ay, 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 ahí está. Y aquí hacemos nuestro punto bajo, amigas. Ya sabemos que hacemos cadena. Ay, ay, estoy terminando. No quiere, no quiere, no quiere. Cadena, giramos nuestra labor y en la vuelta número 3 vamos a realizar 3 puntitos bajos que son los que nos quedaron, amigas. Aquí nos ajustamos bien todos nuestros puntitos y hacemos los 3 puntos bajos que nos quedaron. 1, 2 y 3 puntos bajos. Discúlpenme, amigas, por favor. Ahí está. 3. Aquí vamos a hacer cadena. Giramos la labor y vamos a comenzar haciendo un punto bajo y después una disminución. Aquí está. Repito, en verdad no es pretexto, pero a ustedes no les va a costar trabajo. A mí la cámara tan cerca de mis manos no me ayuda mucho. Me salto el siguiente punto y hasta el que sigue hago un punto bajo. O sea, estoy haciendo aquí una disminución. Esta vuelta la estaríamos terminando con 2 puntos bajos. Cadena para fijar. Dejen hebra lo suficientemente larga para que hagan 2 puntitos. Yo corté la hebra, pero ustedes no la corten, amigas. La dejan larga para que esta parte la unan solo con 2 puntitos a la parte de atrás de la camisita. Muy bien, y nos va a quedar aquí en B para hacer el cuello en un momento. Aquí, y como ven, perdón porque quedó opaca la imagen, pero se entiende perfectamente. ¿Se acuerdan que aquí en el centro nos había quedado un punto? Pues allí vamos a entrar. Y vamos a hacer como siempre aquí una cadenita. Déjenme acomodarme mis hebras, amigas. Y vamos aquí a hacer nuestra cadenita. Es importante dejar pendiente la parte donde vamos más adelante a hacer la cabecita. Ya hice mi cadena y allí mismo voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Entonces, me voy a estar recorriendo hacia esta parte de la camisita para hacer el cuello de la camisa. Hacia acá. Aquí, cuando estemos atrás, vamos a tomar solo los buclecitos delanteros. El mismo tejido les va a ir pidiendo en dónde van a ir haciendo los puntos. Así es que de eso no se preocupen. En total vamos a sacar 16 puntos bajos. Tratemos de que queden bien distribuidos lo más que se puedan. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Nos recorremos un poquitito. Ay, ahí está. Un poquitito y hacemos un punto bajo más. Les digo que el mismo tejido les va pidiendo en dónde van esos puntos, así es que no se preocupen. Aquí van 2. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Y así, amigas, vamos a seguir hacia adelante. Como les digo, aquí solo van a tomar no tomen el punto completo, miren cómo ahí se ve solo el buclecito de enfrente. Esto va a ayudar a que doble más bonito el cuellito. Y así nos vamos a ir en todo este contorno hasta sacar y llegar al primer punto. En ese primer punto haremos el punto 16. Y ya quedó, amigas. No era su vista, era el clip que me quedó un poquito opaco. Y miren, como les decía, el punto 16 lo hacemos en el mismo punto donde hicimos el punto número 1. Aquí ya se imaginarán que vamos a hacer cadena. Y vamos a girar nuestra labor.
Y en la vuelta número 2 vamos a realizar también 16 puntos bajos. Así va, 1. Siguiente punto, 2. Mándenme mensaje, ¿verdad que a ustedes no se les dificulta? Está bien fácil de hacer y rápido porque son bien poquititos puntos, amigas. Muy bien, voy a realizar mis 16 puntos. Ya terminé, aquí voy a hacer cadena, giro mi labor y aquí vamos a hacer algo un poquitito diferente. En este primer punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en ese primer punto. Muy bien, una vez que realizaron el aumento, vamos a estar realizando 14 puntos bajos. Aquí ya va a ser bien fácil realizarlos, amigas. Muy bien, entonces voy a realizar esos 14 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto en el que voy a hacer también un aumento. Muy bien, aquí. Y voy a hacer ahí un aumento. 2 puntos bajos en ese mismo punto. Déjenme hacerlo de nuevo, amigas. Mándenme mensaje. Yo quiero que me digan, a mí se me hizo más fácil que a ti hacer este paso. Es por mi cámara, amigas. Muy bien, aquí hago mi aumento y aprieto bien fuerte el último punto. Ya corté la hebra, ensarté mi aguja lanera y por el revés del cuello de la camisa voy a hacer un nudito bien apretadito para que no se me vaya a deshacer el tejido. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte y vamos a perder por el revés del cuellito el resto de la hebra. Por aquí, amigas, miren, voy a ir entrando por aquí. Vamos a procurar que al perder este hilo no se vaya a ver por el derecho. Así es que voy a entrar por aquí, que es donde se me está haciendo más difícil. Y vamos a hacer algunas puntaditas para irlas perdiendo. Una vez que perdieron lo suficiente, ya simplemente van a cortar la hebra. Y eso es todo, amigas. Y así nos estaría quedando el cuello de la camisita. Yo siento que se acomoda perfectamente, pero si ustedes creen que necesita unas puntaditas para fijar la parte del cuello a la camisita, está muy bien. Una puntadita pero yo siento que se acomodó perfectamente. Aquí no se preocupen, de aquí más adelante les digo lo que vamos a hacer y aparte ahí va a llevar la corbatita. Pues así nos quedamos por ahora. Nos vemos en un siguiente video para finalizar de realizarlo.